Ha sido nombrado por el presidente Petro otro activista político radical, cuya experiencia en la cartera que va a dirigir es nula. Pasamos de una ministra que no sabía sumar a Omar Andrés Camacho. Este ministro, como en la política tradicional, como en la política de izquierda, es una cuota política, esta vez de las FARC. Se le entregó el futuro energético del país a un representante de la violencia. ¿Será que lo que busca el presidente con esos ministros que no saben nada es arruinar la economía, como la de Venezuela? ¿Qué podría salir mal con el nuevo ministro cabeza rapada, Omar Camacho? En medio del desastre del ministerio de Irene Vélez, la especulación sobre su abuso del poder, la intimidación a los funcionarios de migración para violar la ley que cumplen todos los colombianos porque ya está por encima de la ley, el doble estándar del gobierno Petro, mientras el ministro Jaramillo de Salud sí puede tener a su señora en la Superintendencia Nacional de Salud, Irene no puede tener a su marido contratado en Presidencia de la República, y obviamente el hecho de que la ministra pues no sabía sumar, que era siempre un problemita para manejar ese tipo de responsabilidades, nos comunican que se ha designado por el presidente Petro a Omar Andrés Camacho. Cuando ves y repasas la hoja de vida de ambos, de Irene Vélez y de Omar Andrés Camacho, queda algo claro. Ese ministerio, como en la política tradicional, en la política de izquierda, es cuota de las FARC. Petro comprometió el ministerio más importante de cara al niño, de cara a la generación de divisas, a la garantía de nuestro autoabastecimiento energético en hidrocarburos, a un movimiento guerrillero. A un movimiento guerrillero que en el pasado destruyó nuestros oleoductos, chantajeó, sobornó y extorsionó y asesinó a los empleados de nuestras petroleras, a un movimiento guerrillero que persiguió a los mineros del carbón, a un movimiento guerrillero que usa la explotación ilegal del oro, el cadmio y el platino para financiar la guerra subversiva y expandir el reclutamiento de menores y sembrar minas quiebrapatas. O sea, las credenciales para manejar la política energética de Colombia son haber pertenecido a ese movimiento. Eso es lo que tiene las FARC. El PC3 del señor Cano, ¿se acuerdan? Ese movimiento infiltrado en la universidad pública, pues tienes esa clase de profesionales que no saben nada de nada porque lo que estaban haciendo en la universidad pública era reclutando. Como se dice y se rumora que lo hacía Irene Vélez, quien tenía esos maravillosos videos contando que básicamente pertenecer a las FARC era como estar en un campamento de verano guerrillero, pasando ratos agradables y amenos, asesinando a unos y a otros para efectos de poder salvar a los pobres. Y este señor, que es un exaltador de la violencia, ya lo hemos visto a qué se dedicaba en sus hobbies como cabeza rapada, es el verdadero responsable de la política minero-energética del país. Cuando se apague la costa, cuando se apague el Chocó, cuando se llegue el apagón, cuando se retiren las empresas mineras y petroleras de Colombia, Colombia sabrá que Gustavo Petro le entregó las minas, la energía, el petróleo de Colombia al movimiento que lo quiso destruir. No hay derecho. Y mientras tanto los grupos económicos siguen soñando, idealizando a Petro con que va a lograr un acuerdo nacional. El único acuerdo que hay aquí es con la guerrilla de las FARC y el ELN para destruir a Colombia. Después de la renuncia de la nefasta Irene Vélez, que no tenía ni idea de números ni de experiencia en un sector en extremo importante para la economía nacional, ha sido nombrado por el presidente Petro otro activista político radical cuya experiencia en la cartera que va a dirigir es nula. Se trata del señor Omar Camacho, ingeniero electrónico, y según la hoja de vida, que ya fue publicada en la Presidencia de la República, no tiene experiencia en el sector de los hidrocarburos. Ojalá no vaya a ser como la ministra Irene Vélez, que confundía los carbohidratos con los hidrocarburos. En lo que sí tiene experiencia el nuevo ministro de Minas es en el activismo radical de la extrema izquierda. El Expediente publicó un video en exclusiva en donde se ve al ministro Omar Camacho y se evidencia que sea parte de un grupo de cabezas rapadas llamadas Rash, interpretando himnos de este calibre. Veamos en acción al nuevo ministro del gabinete del presidente Gustavo Petro.
súper progresista. Rash o los Cabeza Rapada son un grupo extremista de izquierda y pues en ese sentido se conocieron varios trinos del nuevo ministro ilustre del gobierno de la potencia mundial de vida. Veamos el 1 de septiembre de 2012. Mi comandante Chávez, mi presidente Chávez. O sea, nada extremista ni admirador de la dictadura de Venezuela. Cuando anunciaron en diciembre de 2012 que Hugo Chávez estaba enfermo, esto publicó: Fuerza, comandante. En octubre de 2012 publicó: ganamos, viva el socialismo. Al dictador y genocida cubano Fidel Castro también le dedicó sus trinos. Fidel, eterno Fidel, le diste ejemplo al continente y al mundo. Tu legado será imposible de borrar. Hasta siempre, comandante. Al dictador Nicolás Maduro también le ha dedicado trinos de amor. Maduro, al fascismo, dale duro. Y por supuesto al expresidente Álvaro Uribe Vélez, siguiendo su línea ideológica, también le ha escrito mensajes. La masacre de hoy en Colombia tiene un claro autor: Álvaro Uribe Vélez. Él dio la orden. Si algo me ocurre, ya saben quién fue. ¿Tendrá pruebas de eso que escribió el nuevo ministro? ¿O habrá cometido injuria y calumnia? Cero radical, muy neutral y sobre todo muy preparado para ejercer el cargo, así como todos los progres de este gobierno. ¿Y qué otra experiencia tiene el nuevo ministro de Minas? Daniel Briceño mostró en sus redes sociales que el año pasado el nuevo ministro trabajó en la unidad de trabajo legislativo de la senadora ultrapetrista María José Pizarro. Omar Andrés Camacho, quien será el nuevo ministro de Minas y Energía, fue nombrado como el asesor de más alto rango en la UTL de la senadora María José Pizarro el año pasado. Y este año fue postulado por la misma Pizarro como contratista en el Senado. Cuota política pura y dura. Otro logro dentro de la hoja de vida del nuevo ministro Omar Camacho es haber participado dentro de la revocatoria en contra del exalcalde Enrique Peñalosa. Así lo señaló el propio Peñalosa. Uno de los grandes logros que el nuevo ministro de Minas y Energía, Omar Andrés Camacho Morales, pone en su hoja de vida es haber sido vocero del Comité Unidos Revocamos a Peñalosa. Igual que el embajador en México, Álvaro Moisés Nico, coordinador local en el comité impulsor de Revoquemos a Peñalosa. Ese por lo menos tiene título universitario. Qué pequeños, a la altura del gobierno del que hacen parte. También se supo que fue candidato a la Cámara de Representantes por el partido Comunes de las ex-FARC. ¿Y qué ha dicho el nuevo ministro de Minas ante esta ola de cuestionamientos? Sin embargo, encontramos un mensaje en sus redes sociales de abril de 2022 que nos deja saber cómo pensaba el entonces activista Andrés Camacho sobre la falta de preparación para los funcionarios públicos. Ni el ICFES, ni el ECAES, ni los títulos son garantía de la persona que eres. Para la muestra tenemos al uribismo, bueno, y Peñalosa. Siempre hay un trino. Y por cierto, no los borre, ministro, porque siempre queda el rastro. Lo cierto es que el nuevo ministro no tiene experiencia en el sector, y eso es muy preocupante, porque el sector de los hidrocarburos es el generador de casi el 40% de los ingresos del país, y es más preocupante aún cuando Colombia está a puertas de un posible racionamiento de energía en el país, como ya lo advirtió en él. ¿Cuáles son los conocimientos del ministro para adelantar el proceso de transición energética que quiere hacer el presidente Petro y evitar así la extinción de la humanidad, como lo mencionó en su discurso el pasado 20 de julio en el Congreso de la República? Estamos a puertas de la sexta extinción, de una posibilidad de que este planeta siga, pero sin la vida. ¡Es el fin del mundo! ¿Será que este nuevo ministro va a dar la talla para ayudar a frenar con la extinción de la humanidad? ¿Será que más bien lo que buscan con estos ministros que no saben nada de nada es seguir arruinando la economía nacional como sucedió en Venezuela y en Cuba? Y como esta historia de Irene Vélez ya sabemos cómo terminó, pues la única pregunta que queda por hacer es ¿qué podría salir mal con el nuevo ministro cabeza rapada, Omar Camacho? Muchas gracias por ver este video. Por favor no olvides compartir y darle like para apoyar el canal. Suscríbete para mantenerte al día con las noticias más importantes. Les ha hablado Elisa. Nos vemos en el siguiente video.